Y también lamentable lo que vive Chivas, porque es ahí cuando te enteras de la mezquindad del ser humano. Si a Alan Pulido le están diciendo, no te queremos, no sirves para nada, y Pulido dice, pues no hay problema, o sea, de todas maneras los $2 millones me los tienes que pagar, juegue o no juegue, reporte con la sub o no reporte con la sub. Entonces yo aquí me quedo, o sea, es la poca dignidad de algunos futbolistas. Por eso yo insistía, Pulido no puede regresar al Guadalajara. Se burló del Guadalajara cuando se fue a la MLS. Recuerda las declaraciones que hizo cuando llegó a Kansas, y en Kansas pues solamente tuvo un torneo decente, el resto fue una vergüenza. Pero es ahí también cuando te enteras que hubo muchos problemas o falta de inteligencia para identificar a los seres humanos que iban contratando. Y esto empezó desde Peláez, ¿eh? Digo, porque Peláez llevó al Chicote Calderón, llevó a Villalpando, que recordemos el problema de violencia sexual en el que se vio metido. Lo de la Chofis realmente era lamentable cómo lo defendían. O sea, sí, sí tiene que preocupar. Parece que ya encontró a Mauri Vergara eso, el don para elegir al ser humano por encima de toda la... Porque ¿quién es el responsable de Chicharito y Pulido? La afición. Usted, mi querido Chillermano, lloriqueaba en Ay, redes cállate, Rafael sociales Ramos, que que tú los dos dijiste debían igual, llegar ahí. regresa el hijo del Yo, no, bueno, rebaño, los va a reivindicar. Es la mejor forma de que Javier termine su carrera. Y pues ahí están las pues, consecuencias. A ver, la verdad, yo creo bueno, que pero yo no... todos, o la mayoría, la gran mayoría, más que de Alan, porque de Alan, si veías un poco el antecedente, las lesiones, si le dabas seguimiento, te dabas cuenta que no te iba a dar mucho más de lo que te dio. Y lo de Javier era más como una revancha, como regresaba después de tantos años, era más ilusión que poca Romanticismo. realidad futbolística, porque también futbolísticamente pues no había claridad y todas las lesiones que tuvo en Guadalajara. No sé ni siquiera si tuvo un mes bueno, o sea, sin lesionarse, creo que no. Mira, yo creo que Henry Martín debe mirarse ya en el espejo de Javier Hernández. Pero Henry Martín es una persona que tiene dignidad, algo que no tuvo Javier Hernández con el regreso a Chivas. Pero y te iba a decir algo, Richie Ledesma, ese me parece que es un jugador, Ricky, como para que pienses en él por encima de tu Kevin Álvarez y tu Jorge, cómo te hago llorar cuando te cuento mi historia tan triste y tan pobre de Tepito Sánchez. Es que todos andan muy sensibles, Raf. Apenas igual vi una historia que me conmovió del Pollo Briseño diciendo que pues los jugadores después de ciertos años de retiro ya se divorciaban, muy tristes, ¿no? Pobrecitos, no los valoran. Pero se les olvida todo lo que hacen cuando ganan bien, ¿no? Y por eso, pues luego las esposas toman venganza, que no, con todo el lado pobrecito de la historia de los jugadores. Pero hay muchas esposas que también no la pasan bien en ese proceso y ya después dicen, bueno, primero fuiste tú, ahora va la mía, ¿no? Que no quiero decir que esté bien o que esté mal, pero de pronto estas historias me conmueven. Uno tiene que estar enterado de todo. Y bueno, lo de Jorge Sánchez, no estuvo tan mal en el torneo con Cruz Azul. ¿O sí te pareció que fue un muy mal torneo? Otra vez. Estuvo A mí me regular. parece que te dio cuatro buenos partidos, lo cual no es ninguna garantía, pero no es ninguna garantía, ¿eh? Mira, te iba a decir, confío en que el Arcamón lo puede seguir mejorando, pero hoy ni Yo siquiera lo veo a confío en Ledesma por Arcamón. encima de los, yo a Ledesma lo veo por encima de él, y el Kevin te tengo lástima también. No le digas Sí, pero así a muy por Kevin encima, Álvarez, ¿eh? Rafael Ramos. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo ¿Pero decir, por qué te Sí, tienes pues lástima? él es el mismo. No, 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 él es el que no dice, no fue ahí al podcast ese con Lichnowsky a decir es que yo y no saben lo que sufro y cómo me angustio y me estreso por las lesiones y por no... No, no, son farsas esas, Elizabeth Patiño. O sea, el polaco Kapczynski, el padre del periodismo, tiene un libro que se llama el fútbol arte. No me acuerdo el título exactamente, pero el título genuino es esto: para ser buen futbolista no se tiene que ser cínico. O sea, él dice, un tipo cínico no puede ser buen periodista.
estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Un futbolista que quiera ser un buen futbolista no puede ser cínico. Y estamos viendo la etapa de los cinismos del futbolista, ¿no? Mira, yo no conozco tampoco a profundidad la situación de cómo vive en el día a día Kevin Álvarez, pero lo que sí es cierto, Otra Rafa, vez. no lo quiero justificar, pero cuando estás en un grado de tensión alta, pues ya eres más propenso a lesiones. Y yo no sé si Kevin se la pase llorando por los rincones porque se lesione o porque no esté jugando bien, pero sí la presión de jugar en el América, que más bien yo pensaría en eso, pues no es para Eli. cualquiera, ¿no? Hay algunos que los empieza a nublar, los empieza a Ay, pues complicar. pobre, sí, pues no hubiera No, pues no firmado, es pobrecito, no pero hubiera firmado Rafa, por tú sabes que hay millones. y les pasa en el América y les pasa en las Chivas. Hay futbolistas que con presión no te funcionan. Entonces, Bueno, pues entonces vete, regrésate a Ranchuca, donde vas a vivir feliz, ahí nadie te exige nada, ahí no pasa nada, y menos con la farsa esta de nuevo proyecto que tiene el equipo de Ranchuca. Pero bueno, en fin, y el otro es, porque a lo mejor habrá gente que dice, ¿de dónde va a sacar 7 jugadores eventualmente Chivas? Bueno, pues nada más hace una revisión, o sea, me parece que el tal Arrangel va a estar ahí. Yo creo que Richie Ledesma, si eventualmente lo revisan, va a estar ahí. Luis Romo eventualmente podría estar también ahí. Efraín Álvarez ha dado intenciones de que puede estar ahí. Nuestro guacamayo Jacinto, la cotorra, también va a estar ahí. Espero que la hormiga también se ha convocado. O sea, sí, hay jugadores que podría aportar Chivas en un escenario de Copa del Mundo, porque, bueno, porque por la mediocridad que hay en este momento, ¿no? sí va a ser complicado lo que tenga que hacer Milito para después tener un equipo competitivo en la liguilla. Fíjate que tengo dudas de, ¿debería Javier Aguirre? Digo, no sé si escuche siempre el podcast, pero sí darle una posibilidad un poco más clara a Brian González, aunque no sé si Mateo Chávez ya le ganó un poco en la carrera de esa posición, ¿no? Pero Sí, es difícil que de pero vuelvo a lo última se suba, mismo. pero pues si tiene un buen torneo tendrá que competir, es un jugador, bueno, que además te puede servir de extremo, que no lo necesita, bueno, sí, lo necesitas en la posición que sea, de extremo o de Sí, lateral. sí, sí. Es decir, si tienes un planteamiento inteligente, puedes utilizarlos porque tienes ahí a la cotorra o a nuestro guacamayo Jacinto, pues tienes a Mateo y tienes también a Sí. Gallardo, que Gallardo, bueno, pues lo estamos viendo todavía, Y ¿no? hasta Arteaga, Es un ¿no? jugador que O sea, está, son, yo creo que Gallardo es seguro y los Tarte. otros tres peleando la posición. Pero a lo que yo voy es, que aquí parece una locura, pero bueno, contratas a Layún y dices a Layún, enséñamelo a jugar a perfil cambiado, enséñamelo a jugar por derecha, en derecha no tienes a nadie y estás a expensas de lo que tenga que pasar con Huescas. Bueno, estamos metidos en el tema de selección mexicana y porque recordemos que se viene el partido contra Panamá, se viene el partido contra Bolivia, a final de cuentas el partido en Bolivia no va a ser en La Paz, lo cual termina siendo generoso en cuestión de lo que representaría la altitud, porque creo que está más o menos entre la altitud de Guadalajara y la Ciudad de México, entonces no creo que termine siendo tan angustioso para Javier Aguirre ese escenario, pero todavía la lista debería haberla dado a conocer ayer, porque recordemos que ya se viene el momento de la concentración, bueno, todavía le falta un poquito, pero ya es tiempo de ir viendo quiénes te van a prestar y quiénes no te van a prestar. Te decía Armando González hoy, si no está en condiciones de arrancar contra Pachuca y juega Sepúlveda, es seguramente por eso, ¿eh? Pues es que Rafa, digo, el torneo va comenzando, yo sé que puede ser el compromiso de apoyo a la selección, pero de eso a las intenciones, digo, al final cada quien se debe de preocupar igualmente por su equipo y cuidar a los jugadores. Si no está Armando González al 100%, a ver, ¿para qué? ¿Para qué se hace el viaje si no Sí, está al 100%, alguna otra lesión, se complica, se pierde más tiempo o vaya a ser una lesión todavía más difícil? Mejor llevarlo con calma, ¿no? Digo, al final son ejercicios de práctica de Javier Aguirre, pero no pasa nada si Armando González no está al 100% y no puede asistir. Por ejemplo, ¿no? Entre más opciones que seguramente buscará Javier Aguirre y que habrá varios clubes que le digan, aguántame tantito, todavía no están al 100.
Y también entendamos que, por ejemplo, Javier Aguirre debe estar negociando con Amauri, supongo que será él o tal vez Julio Davino, y decirle, oye, se vienen esos dos partidos, ¿cuántos me puedes prestar? Porque también van regresando de pretemporada, es decir, su organismo, todo su aparato musculoesquelético no está a plenitud para ese tipo de viajes exigentes por todo lo que representa de desgaste y de repente correr riesgo de que se te lesione. Entonces te imagino que, ni modo que llegue Julio David, hoy te voy a pedir 5, y va a decir a Mauri, espérame, pues si 5 a mí, ¿cuánto le vas a pedir al América? No, pues ninguno. Ah, caray, espérame, pues ¿qué pasó? ¿O cuánto le vas a pedir a Cruz Azul? No, pues no tiene ni con qué. O sea, es un escenario que también va a cuidar seguramente el Turco Mohamed. O sea, ¿qué va a llegar y le va a decir, quiero 3 de tus jugadores? Pues espérame tantito, ¿no? Y es completamente entendible. Bueno, inclusive aunque te los presten, Rafa, no te vas a llevar a los jugadores todavía en un gran nivel para competir cuando vienes de pretemporada, aunque es una pretemporada corta, ¿no? En este periodo, pero sí te llevas a un equipo pues mermado en cuanto a un 100% de rendimiento físico porque no llegas al 100%. Pero veremos la lista. Probablemente a lo mejor se estaba esperando, ¿no? A que terminara la semana para darla, que habitualmente son los jueves, pero bueno, ayer no se informó. O también esperar a ver este fin de semana en qué nivel están los jugadores, ¿no? O sea, eh, ¿Con ver quién sí cuento y con eventualmente quién cómo no? llegan. Sí, 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 que bueno, ya, ya lo ha dicho, ¿no? Hay jugadores que de acá de arriba, pues no están. El análisis, fíjate, el análisis brutal que hizo de Alexis Vega, ¿no? O sea, es un demonio en el infierno y lo sacas de ahí, es un querubín, es un cupido. Y lo vimos, o sea, Alexis Vega es el que hace campeón al Toluca, en cierta medida. ¿Y qué pasa si de repente lo llevas a Panamá y a Bolivia? Y decae en su rendimiento, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Que creo que el mensaje es claro, ¿no? Sí lo vimos varios días con festejo, pero después no tuvo vacaciones y se enfocó en rehabilitación y en trabajo físico. Te habla de un jugador que lo ha logrado así el turco, que él sabe que hay oportunidades que no vuelven a pasar y él lo dijo en la entrevista después del campeonato. Yo quiero estar en el Mundial. Entonces, seguramente Rafa, si está físicamente y con todo esto que seguro Javier Aguirre ya lo vio, va a estar ahí, ¿no? Hay que ver que rinda igual en selección que con Sí, Toluca. esa es la ventaja que tenemos nosotros viendo este torneo y también que tienen los entrenadores. Hay muchos jugadores que están en el cajón de las dudas, de la incertidumbre de Javier Aguirre, que seguramente van a querer salir de ahí dando lo mejor en este torneo y eso es en beneficio obviamente de la liga. Ahora, algunos de ellos podrás prometerle, es por ejemplo, a Mora, le podrás decir, es que un buen mundial y te vas a Europa, te consolidas en Europa con un muy buen precio de tu carta. Pero ¿cuántos más? O sea, Luis Romo, ni modo que le cuentes esas historias. Alexis Vega no le puedes contar esa historia. ¿Quién más? Bueno, creo que la mayoría no pueden ya tener sueños europeos. Israel Reyes solamente que fuera a llegar a Holanda. Los demás, eventualmente, pues algunos ya están en Europa. Gallardo, ¿qué va a soñar con Europa? O sea, hay que entender también ese tipo de situaciones. Javier tendrá que identificar a los que quieren jugar el Mundial por compromiso con la selección